Rápidamente, en términos, digamos, presupuestarios, simplemente decir que esta métrica en realidad es una métrica más barata que la métrica anterior, porque con menos dinero se va a hacer más. Una dimensión extra y cada dimensión tiene además elementos adicionales. Aquí lo que les presentamos es, en el primer cuadro, cuánto costaría hoy la métrica del 2010. Estamos hablando de más o menos un 14,5% de aumento simplemente por inflación sobre el presupuesto de la métrica anterior. Nosotros primero nos sentamos a estudiar los términos de referencia y exploramos qué queríamos hacer con nuestra propuesta técnica. Empezamos a descartar diferentes alcances de la métrica por cuestiones presupuestales y también por cuestiones de tiempo. Pero el presupuesto de lo que se va a hacer de la métrica, el presupuesto que se fijó para eso era de 2.600.000. A partir de las restricciones presupuestales establecidas por términos de referencia y por la capacidad que tuvimos de incorporar fondos de otras instituciones en el proyecto, es que tuvimos que hacer algunos ajustes para poder llegar al costo final, al lo que se presentó en la propuesta económica de números 2.300.000. Esto se los queremos presentar porque sí queremos ser muy enfáticos en las restricciones presupuestales que vamos a enfrentar. Una de las formas que tuvimos de ahorrar costos fue precisamente reducir los costos de administración del proyecto. Si ustedes se fijan en la primera lámina de presentación del equipo, además de ser responsables sobre las áreas, digamos, sustantivas del estudio, las coordinaciones internas de gestión del proyecto también las estamos encabezando nosotros. Ale se encarga de la administración interna dentro del CIDE, de todo lo que se debe hacer para que en el CIDE funcione esto administrativamente. Rodrigo tiene una coordinación general y yo me encargo de la gerencia del proyecto. Entonces, tuvimos que ir, digamos, incorporando nuevas funciones en nuestras agendas en el proyecto, precisamente para poder cubrir estos diferenciales, estas restricciones presupuestales. Entonces aquí ahorita vamos a ver, va a ser muy relevante toda la parte administrativa del proyecto con ustedes y con el resto de los órganos garantes. Va a ser particularmente importante definir una estrategia eficaz para la firma de los convenios y una estrategia igualmente eficaz para el flujo de las aportaciones que cada órgano garante se comprometió a aportar al proyecto. El plan de trabajo pues está dado. La verdad es que en la propuesta técnica presentamos lo que solemos llamar el plan de trabajo en el nivel 1, o sea, en el nivel más agregado posible. Nosotros ya tenemos el plan de trabajo perfectamente detallado con las tareas que cada uno en el equipo va a realizar, los tiempos estimados y pues nosotros esto ya lo tenemos muy claro. Sobre esto, bueno, ahorita llegamos a los requerimientos. Y obviamente esto supone no solo disciplina por parte nuestra, sino va a requerir también disciplina por parte de todos los órganos garantes en el cumplimiento de las fechas que se pacten para el proyecto. En términos de los requerimientos, notamos que hay un diferencial en el listado de sujetos obligados que nos llamó la atención. Hay un diferencial entre los sujetos obligados establecidos en los términos de referencia de la métrica 2010, los usados o los analizados en la métrica 2010, los establecidos en los términos de referencia de esta métrica y los propuestos por nosotros. Por una cuestión de estricto apego a los términos de referencia, nuestra propuesta incluía todos los señalados en los términos de referencia. Pero la verdad es que identificamos que tendríamos problemas de continuidad si no respetamos el listado de la métrica del 2010, ¿no? Entonces aquí la solicitud por parte del equipo de investigación es precisamente que los sujetos obligados que se analicen en esta métrica sean los que se analizaron en el 2010. Básicamente el tema surge o brinca con la Secretaría de Obras o su equivalente y la Secretaría de Agricultura o su equivalente, que no figuraron en el estudio del 2010. Y sí se incluyó a la Secretaría de Salud o su equivalente, que no figuraba en términos de referencia, ¿no? Entonces, digamos, el diferencial está en estos tres sujetos. Entonces, en realidad la solicitud es
eliminemos a 2 respecto a términos de referencia, incluyamos a 1 y básicamente repliquemos lo que se hizo en el 2010. Pero ahí sí no sé qué necesitamos para poder formalizar esto, o digamos si se acepta o no se acepta, ¿no? Cualquiera. Perfecto. El siguiente requerimiento, y lo mencionaron un poco sobre la comunicación entre los órganos garantes y el equipo de investigación. La forma más sencilla de hacer esto es que cada órgano garante establezca un enlace a nivel operacional. Nosotros entendemos que hacia adentro de cada órgano garante habrá algún comisionado responsable de darle seguimiento a la métrica. Pero la verdad es que sus agendas suelen estar muy saturadas para que puedan darle el seguimiento cotidiano en la operación del proyecto. Por esto, nuestra sugerencia, nuestro requerimiento, no solo a partir de la experiencia de la métrica anterior, sino a partir de todos los proyectos que hemos desarrollado, es lo idóneo que es que se establezca un enlace de nivel operativo, el cual yo pueda estarle llamando todos los días, y él pueda estarme llamando a mí todos los días, el cual tenga el suficiente nivel o jerarquía hacia dentro de la organización para que le hagan caso. Porque si nos nombran a un enlace que en realidad no tiene el peso institucional y va a requerir que el comisionado tome esa batuta, pues es tanto como que el comisionado sea el enlace. Si esa es la decisión de que el enlace sea el propio comisionado, pues la verdad es que nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con eso. Simplemente lo que no nos gustaría es saturarles más su agenda cotidiana con temas de operación. Pero sí necesitamos un enlace con el cual podamos estar en contacto, que nos ayude en la coordinación, que nos ayude a confirmar la recepción de los documentos, que nos envíe la información, que nos ayude en la dimensión de sujetos obligados a pactar las entrevistas. El gran reto de esa dimensión es lograr que los sujetos obligados que no están representados en estas mesas se involucren en el estudio. Y lo van a tener que hacer, o lo van a hacer solamente a partir pues, de la negociación que puedan tener cada órgano garante con ellos. La verdad, para nosotros, desde el equipo de investigación va a ser muy complejo contactarlos, invitarlos y lograr que participen. Un esfuerzo conjunto lograría un éxito, una tasa de respuesta muchísimo mayor, porque ustedes los conocen, ustedes saben quiénes son los titulares, los conocen, saben, de entrada pueden desde ahorita saber cuáles estarían más a favor de participar, cuáles tendrían alguna dificultad, cuáles definitivamente no les gustaría participar, y podamos definir estrategias para cada uno de estos escenarios, ¿no? Entonces el enlace institucional se vuelve realmente fundamental. Después, un enlace con la propia COMAIP también es interesante y necesario para mantener informado al órgano como tal de los avances de la métrica, sobre todo si se nos atoran algunas cosas muy puntuales, que esperamos que no, pero pues puede pasar, ¿no? Entonces, estos dos se vuelven los canales de comunicación que proponemos, digamos, iniciar o arrancar, digamos, lo antes posible. Y por último, lo que también requeriríamos es ver la posibilidad de ajustar el calendario del proyecto, no en función de su fecha de conclusión, sino respecto a algunos cortes internos que vienen establecidos en términos de referencia. Particularmente son dos: el relacionado con en qué fecha se entregaría el reporte de avances y en qué fecha se entregaría el reporte preliminar para las observaciones de los órganos garantes. Identificamos que hay un periodo muy amplio que se le otorga a los órganos garantes para revisar el reporte final. Y digamos, no es que nos preocupe per se, pero lo que sí nos preocupa es que ese plazo es a costa del tiempo de operación del proyecto. Entonces lo que les proponemos es ajustar ese plazo para poderle dar mayor tiempo a que podamos desarrollar el proyecto y ustedes tengan, y todos los órganos garantes tengan, suficiente tiempo para observarlo, por supuesto, ¿no? Entonces, esto lo que nos haría es simplemente empujar básicamente un mes las fechas intermedias de entrega, mantener la fecha que se establece en términos de referencia respecto a cuando nosotros recibimos las observaciones sobre el documento, llamémosle casi final, y mantener las fechas de cuándo entregaríamos el reporte final que está señalado para agosto del próximo año. Esto nos parece, no tiene un impacto sobre el resultado final en términos de fechas, pero sí tiene un impacto sobre la calidad del resultado, porque nos da un mes más para poder avanzar
en la profundización del estudio, reduciendo un tiempo que se mantiene muy razonable. De hecho, nos pareció, digamos, un plazo muy largo el señalado en términos de referencia. Entonces, respetando las fechas finales, simplemente lo que pedimos es un poco más de tiempo para poder elaborar el documento que estará sujeto a su revisión. Entonces, supongo que eso también ahorita lo revisamos, ¿no? Bueno, y finalmente los riesgos potenciales que vemos con base en la experiencia anterior son 4, ¿no? Primero, tiene que ver con los convenios individuales por órgano garante y junto con el cumplimiento del calendario de pagos. Aquí sí queremos ser muy enfáticos y pedirles su cooperación amplia, que requerimos, tenemos que tener la firma de los convenios, total de los convenios, preferentemente el 6 de octubre, ¿no? Y también el primer pago para poder empezar el estudio, ¿no? La viabilidad del estudio depende de ese primer pago. Entonces sí queremos tener garantizados que vamos a tener tanto la firma de los convenios como el primer pago, ¿no? Y también queremos preguntarles, y eso es un aspecto que debemos comentar, la situación de Nuevo León, ¿no? Si esta entidad va a participar, de qué manera va a participar, o si no va a participar, si va a tener convenio aunque no aporte. Y también en este aspecto de los convenios, nosotros ya les podemos hacer llegar la semana que entra el modelo de convenio que va en concordancia con el estudio anterior, el convenio anterior. Y en cuanto a pagos, volviendo a además de requerir que se solvente 100% el primer pago para empezar el estudio, proponemos 2 pagos en vez de 3, ¿no? Uno al inicio y uno al final. Entonces creo que puede ser una manera más sencilla también para ustedes y para nosotros de administrar los recursos, ¿no? Y quisiera también enfatizar que estos requerimientos específicos del pago y de los convenios son reglas institucionales del CIDE, ¿no? Que nos pide el CIDE como institución para poder comenzar con el proyecto, ¿no? Y en el pago en específico, pues no podemos empezar si no está eso, y ponemos como fecha límite el 30 de octubre, ¿no? Ahora, los otros 2 riesgos que vemos, que son claros, pues la no disponibilidad de la información necesaria, ¿no? Sabemos que ustedes y sus colegas del resto de los órganos garantes están dispuestos a cooperar en el estudio. Lo que nos preocupa más son la nueva dimensión de los sujetos obligados, ¿no? Entonces ahí sí requerimos que ustedes nos ayuden mucho, como lo comentaba Dirk, para la coordinación y la gestión de entrevistas y cuestionarios, etcétera. Entonces sí les pedimos mucha su cooperación en eso, ¿no? Y también otro punto y último que nos preocupa mucho es el cumplimiento del calendario general del proyecto, ¿no? Aquí necesitamos también mucho su cooperación para que se respete el calendario, ¿no? Dada la experiencia anterior, nos mete en un gran problema si se retrasa, porque nosotros tenemos presupuestado hasta donde llega el estudio, hasta agosto, ¿no? Entonces si se retrasa porque alguien no va cumpliendo con la información, no se recibe a tiempo, nos mete en un problema presupuestal porque no tenemos ya recursos presupuestados para alargar el proyecto, ¿no? Y la experiencia del 2010 tuvo una duración de 10 meses, lo cual fue 4 veces mayor a lo que se planteó en un inicio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y estamos muy atentos a sus observaciones y comentarios. Pues no, más bien al contrario, muchísimas gracias a ustedes, doctora Alejandra Ríos, maestra Ana Elena Fierro, doctor Dirk Zavala y doctor Rodrigo Velázquez, muchas gracias por su excelente exposición. Pues realmente un reconocimiento por esta exposición. Creo que hemos ido avanzando de la métrica 2007 a 2010 a esta 2014. Hay avances significativos en la visión, en el planteamiento del estudio, y yo lo que, aparte de eso, por el momento lo que haría es responder a las cuestiones que ustedes plantean. Pasaría primero a eso, si les parece, y después ya pasaríamos a las preguntas y respuestas, rogándoles que seamos muy ordenados. Tenemos mucho interés y tenemos el tiempo suficiente para aclarar todas las dudas y ver las opciones que tenemos en cada caso. Y también les pediría que antes de hacer su pregunta dijeran su nombre y la institución a la cual representan, y después
seamos ordenados, esperemos que los demás concluyan y después hagamos nosotros nuestras intervenciones. Pasando a lo que me compete, pues yo pondría a su consideración, porque aquí están la mayoría de los integrantes de la Comisión Ampliada de Evaluación de Indicadores, no están tanto las organizaciones de la sociedad civil, agradecemos que esté Araceli Cordero y Jorge Róbalo, pero los otros no se encuentran ya, pero tenemos, digamos, mayoría para poder definir estos aspectos. El primero creo que es muy sencillo, que es algo que nosotros mismos estábamos pidiendo en los términos de referencia, pero que por alguna circunstancia no quedó plasmado tal cual, que era que el estudio fuera comparable, y en ese sentido pues es obligado que los sujetos obligados que se aborden en este estudio sean los mismos de la de 2010. Entonces, si no hay otra consideración en contrario, yo le diría al CIDE que lo dé por hecho, que es un acuerdo, que lo podemos hacer. De ahí, adelante, Araceli. No le pasan por favor el micrófono. Un segundito para que tenga el micrófono. Gracias. No sé si entendí bien, ustedes traían una propuesta en cuanto a los sujetos obligados de agregar un sujeto y descartar otro, porque hay dos secretarías que no estaban en el anterior estudio, que era la de obras y la de salud. Obras y agricultura y la de salud, ¿cierto? ¿Ustedes tenían una propuesta al respecto o su propuesta era mantener exactamente la misma lista de sujetos obligados en este nuevo estudio? La propuesta en concreto es mantener el mismo listado de sujetos obligados de la métrica 2010. Lo que pasó en la vez anterior es que Secretaría de Obras y Agricultura no tenían equivalentes en muchas de las entidades, y eso iba a afectar de manera importante en los promedios generales de esa evaluación. Entonces, para no quedarnos cortos en la evaluación de secretarías de gobierno, incluimos salud. Entonces, lo que estamos haciendo en la propuesta concretamente en este momento es utilizar los mismos sujetos obligados que en la métrica 2010, lo que nos lleva a 17 o 18 sujetos obligados, ¿no? Ok. Yo entiendo que esto se hace, lo de conservar la lista de los sujetos obligados, para conservar también, en cuanto a los términos de referencia, la comparación con los datos anteriores. Sin embargo, creo que sería buenísimo, aunque entiendo que no se van a poder hacer comparaciones, hacer un análisis y un estudio, por lo menos de la Secretaría de Salud. Esa está incluida. Ok, perfecto. Sí, por lo menos hacer esto, aunque no tenga comparación, porque entendía que la Secretaría de Salud estaba fuera. No, la de salud estaba dentro en 2010 y fuera de los términos de referencia 2014. Entonces, lo que proponemos es, ¿por qué no metemos salud para que tengamos a los mismos sujetos obligados? Entonces, sí estaría. Perfecto, esa era mi preocupación. Gracias. Bien, pues sería un acuerdo fundamental, principal, pero yo quisiera señalar desde este momento que hay otras particularidades en algunos estados. Por ejemplo, en Baja California ya nos hicieron llegar que no tienen Secretaría de Desarrollo Social o algo así. ¿Hay alguna diferencia ahí de entes? No sé de qué estado, en Tlaxcala, pero esto ya lo veremos en cada caso, nuestra particularidad, para buscar los equivalentes, buscar el sustituto y cosas por el estilo, en acuerdo de cada órgano garante con el CIDE. Pasaría después al tema de los enlaces institucionales. Efectivamente, nosotros vamos a pedir ya, antes de eso, por favor, el micrófono.